Hola, mi nombre es Jacqueline Hernández Aguilar y soy alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy les hablaré acerca de un caso clínico de la materia de ortopedia y traumatología práctica. Comenzamos. Comenzamos con la ficha de identificación con nombre de la paciente Dania Arciniega Sánchez, con una edad de 2 meses y su fecha de nacimiento es el 15 de marzo del 2021. Su lugar de procedencia es Jilotepec, Estado de México. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, lo más importante de mencionar es que hasta el momento tiene una buena alimentación en calidad y en cantidad. Su madre menciona que la baña cada tercer día, sin embargo su cambio de ropa es diario. La última inmunización que tuvo es contra hepatitis B y BCG. Sin embargo, es importante mencionar que los antecedentes personales patológicos sí son de suma importancia debido a que su madre menciona que la pequeña nació a término a través de un parto distóxico por cesárea anterior y tuvo una presentación podálica. Su peso al nacer fue de 3 kilos 400 gramos y hay un punto muy importante que hay que aclarar, que sus antecedentes familiares o heredofamiliares es que tiene una hermana que fue diagnosticada con luxación de cadera a los 6 meses de edad. Entonces son datos claves para poder llegar a un diagnóstico. En cuanto al padecimiento actual, su madre notó que uno de sus miembros inferiores, específicamente el izquierdo, era más pequeño que el derecho, por lo que deciden asistir el 15 de abril del 2021 a consulta externa del Servicio de Ortopedia Pediátrica del Hospital General de México. Ya estando ahí, los médicos le preguntan a la madre cuáles son los signos y síntomas que ha tenido la pequeña últimamente, pero la mamá solo hace mención que le nota que la pierna es más corta que otra y sobre todo cuando ella realiza el cambio de pañal, que la pierna afectada es menos flexible que la no afectada. Eso les comienza a traer preocupaciones a los médicos, por lo que deciden hacer lo siguiente. Que es la exploración ortopédica. Comienzan realizando las pruebas de estabilidad. La primera, que es la maniobra de ortolani, que consiste en colocar el dedo pulgar sobre la cara interna del muslo a nivel del trocánter menor y el resto de los dedos colocarlos en el trocánter mayor. De esta manera se va a empujar la cabeza femoral, así, intentando reducir la posible luxación, a la vez que se debe hacer una abducción de la cadera. Se debe notar que se hace como un pequeño clic o un pequeño chasquido de la cadera si es que está luxada. Por lo tanto, cuando ocurre eso, la luxación queda reducida y esta maniobra es positiva. En la pacientita, desafortunadamente, esta maniobra fue positiva. Por lo que se decide realizar una segunda maniobra, que es la maniobra de Barlow. Esta consiste en que se mantienen las caderas en abducción, como se observa en esta imagen, en 45 grados. Se fija una cadera y se moviliza suavemente en aducción y aducción, como se observa aquí en esta imagen, y se desliza sobre el borde acetabular empujando con el pulgar, aquí está, el cuello del fémur hacia afuera intentando luxarla. Desafortunadamente esta maniobra también en la pequeña fue positiva, por lo que los doctores decidieron realizar una última exploración, que es el test o el signo de Gagliason. Esta consiste de igual forma en mantuvieron la bebé en una posición pues recta en una camilla que estuviera totalmente plana y con los piecitos de esta forma, flexionados, y de esta manera se pudieron percatar que era muy evidente el cambio en la altitud entre un miembro y otro. Por ejemplo, tenemos el miembro derecho a comparación con el miembro izquierdo, que es muy evidente el tamaño que,
que está más grande el miembro derecho que el miembro izquierdo. Incluso se utilizó un material o una especie de regla donde permitía ver que el tamaño sí variaba mucho. Por lo tanto, en la pequeña también este signo de Galassi también fue positivo. Por lo que también es de suma importancia evaluar los arcos de movilidad, ya que estas son pruebas que nos permiten saber si hay una restricción en los mismos. Por lo tanto, el hecho de que se haga una abducción con ambas piernitas, como se ve aquí en esta imagen, nos va a poder permitir visualizar si al hacer este dicho movimiento hay una limitación. Por lo tanto, en caso de que haya una cadera luxada, o sobre todo si hay presencia de displasia, pues obviamente este movimiento de abducción no se llevará a cabo como debería ser normalmente. También otros arcos de movilidad a explorar son llevar a cabo el proceso de extensión y sobre todo de flexión de ambos miembros de manera comparativa. De esta manera podemos observar cuáles arcos son los que se están limitando y de esta manera poder llegar pronto a un diagnóstico. También se tiene que hacer una rotación externa y una rotación interna. De igual forma, la pacientita debe estar acostada en una superficie plana con los miembros inferiores en extensión y la persona que va a estar explorando, el médico sobre todo, va a agarrar los miembros, en este caso los piecitos, y va a hacer una rotación externa, es decir, hacia afuera, pero debe ser de manera comparativa para poder ver cuál es el movimiento que se está limitando o cuál es el defecto que está habiendo. De igual forma, también cuando se hace una rotación interna se debe llevar ambos miembros hacia adentro y hacerlo de manera comparativa para poder ver la dificultad. De esta manera podemos evaluar la graduación muscular que va a tener la paciente, si tiene unos arcos completos de movilidad en donde tanto la gravedad que se aplique como la resistencia es completa, pues se le da una puntuación de 5, es decir, normal. Pero esta puntuación va a ir en disminución conforme los arcos de movilidad se van limitando y conforme entre mayor resistencia se vaya aplicando y no vaya siendo, digamos, en contraparte disminuida, por así decirlo, pues de igual forma este puntaje va disminuyendo hasta llegar a un puntaje de 0 en donde prácticamente las pruebas de contractibilidad son nulas y por lo tanto es un signo de mal pronóstico. También es muy importante evaluar la sensibilidad que tiene nuestra paciente. Sabemos que las raíces nerviosas van a inervar ciertas partes del cuerpo, que estos se van a ir dividiendo en secciones denominadas dermatomas. En este caso, en esta imagen podemos ver que los dermatomas van de 10, de 11, de 12, luego se viene a el L1, L2 y L3. En caso de que algunas raíces nerviosas estuvieran afectadas, pues cierto dermatoma va a estar también afectado y por lo tanto la sensibilidad se disminuye. En este caso podemos ver en esta imagen la presencia del nervio femorocutáneo. Evidentemente, si hay una disminución o una afectación a nivel de esta región o a nivel de las raíces nerviosas, pues la sensibilidad disminuye. Por lo tanto, es de suma importancia también evaluar la sensibilidad porque de esta manera podemos ver si hay afectación o no de las raíces nerviosas y poder hacer un diagnóstico diferencial. De acuerdo al caso clínico que se está presentando brevemente, ¿qué estudios debemos solicitar? Bueno, las dos pruebas diagnósticas o métodos de imagen que se le solicitaron a la bebé fueron tanto la ecografía como el estudio de radiología. La primera sabemos que es el estudio de elección,
ya que es un método no radiante y sobre todo porque nos permite evaluar los elementos cartilaginosos de la cadera. Sobre todo permite evaluar al recién nacido y al lactante hasta el primer año de vida. Estas se piden en decúbito dorsal, en miembro de flexión a 90 grados y los dos cortes que se prefieren es el transversal y el coronal, ambos en flexión. Y aquí tenemos un ejemplo de una imagen de una ecografía de la bebé. Bueno, también se solicita o se solicitó la radiología, en este caso con posición neutra y la de von Rosen. Aquí tenemos ambas proyecciones. La primera es la de von Rosen. Tenemos aquí como tal un enfoque a nivel de la cadera donde podemos observar un desplazamiento del fémur sobre a nivel de la articulación o del borde acetabular y pues si hay un desplazamiento enorme, al igual que en esta proyección podemos ver que la distancia que existe entre el borde del acetábulo con el borde del fémur pues sí es bastante grande. Aquí en la figura 4 podemos ver la radiografía de la cadera en posición neutra. Aquí tenemos una comparación entre una cadera normal y una cadera displásica. En la cadera normal, pues podemos ver en conjunto las estructuras bien delimitadas y sobre todo en su posición normal. Sin embargo, en una cadera displásica hay evidentemente una distancia entre las estructuras demasiado prolongada, por así decirlo, y sobre todo se ve como la cadera no se encuentra en una posición normal, se ve como una ligera inclinación y eso es un signo de mal pronóstico y sobre todo pues nos va orientando a un diagnóstico más certero. Para apoyarnos de una adecuada evaluación de una radiografía, utilizamos los cuadrantes en donde se van a utilizar la línea de Perkins y la línea de Hingel-Reiner, que ambas forman una perpendicularidad. Aquí estas líneas deben estar normales, sobre todo en el borde acetabular con la línea de Hingel-Reiner deben formar un ángulo menor de 30, como aquí se observa. También se considera la línea de Shenton o el arco de Shenton, que debe estar bien estructurado. Otro punto importante para saber si una cadera es normal o no es que el núcleo de osificación, que es este puntito, debe ubicarse en el cuadrante ínfero interno. De esta manera podemos saber si una cadera es normal. Sin embargo, cuando una cadera se encuentra en un grado de displasia, todo esto es anormal. El ángulo que se forma entre el borde acetabular y la línea de Hingel-Reiner es mayor de 30 grados. El arco o la línea de Shenton está rota y sobre todo el núcleo de osificación no se encuentra en el cuadrante infero-interno. Se puede encontrar en otro menos en este. Y pues bueno, también nos podemos apoyar sobre la falta de paralelismo de ambas líneas, que se conoce como el signo de Chiodin-Rivarola. Y pues bueno, algo sumamente importante que tenemos que considerar es que el núcleo de osificación no se encuentra en su posición normal y de esta manera podemos hacer el diagnóstico diferencial para saber si o no se encuentra una anormalidad. Aquí podemos ver otra radiografía en donde se observa la línea 1, que es la línea de Hingel-Reiner, que prácticamente no se encuentra en una estabilidad, sino se encuentra inclinada. También podemos observar que en el lado derecho el núcleo de osificación sí se encuentra en el cuadrante infero-interno, el ángulo sí se encuentra menor de 30 grados
y sí se forma el arco de Shenton. Sin embargo, si nos vamos a la parte izquierda, a la parte derecha, perdón, podemos ver que el núcleo de osificación se encuentra en una posición anormal, incluso se encuentra más pequeño. El arco que se encuentra entre el borde acetabular y la línea de Kingel-Reiner es mayor de 30 grados. El arco de Shenton está roto y de esta manera podemos orientarnos más al diagnóstico. También nos apoyamos en la tríada de Putty, en donde evalúa un desalojamiento lateral y proximal de la cabeza femoral. Aquí vemos que prácticamente el fémur está separado del borde acetabular, en donde hay evidentemente distancia muy larga. También vemos la hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral. Este núcleo de osificación debe estar más grande, sin embargo, cuando hay una normalidad es más pequeño, y sobre todo el 3 nos estaba evaluando la displasia del techo acetabular. Aquí vemos que prácticamente entre ambas estructuras, entre el fémur y el acetábulo, el ángulo que se forma es mayor. Aquí vemos que la cadera está en una normalidad, no está recta, sino está inclinada, y sobre todo aquí podemos observar que el ángulo de Shenton está roto. Esta es la cadera normal, como debería de ser, el núcleo de osificación en su posición normal, y vemos la comparación cuando una cadera es anormal. De acuerdo a la historia clínica, a la exploración física que se llevó a cabo en la bebé, a las pruebas de imagen que se llevaron a cabo y los signos radiológicos evidentes que se vieron, así mismo como las maniobras que se llevaron a cabo y que sobre todo fueron positivas, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de la bebé es que ella presenta displasia de cadera. Sin embargo, antes de llegar a un diagnóstico confirmatorio, se tuvo que hacer un diagnóstico diferencial con diferentes enfermedades como tortícolis congénita, metatarso en varo o aducto, luxación congénita de rodilla y pie zambo. Antes de que se pudieran realizar los estudios de imagen, se tenían muchísimas dudas. Sin embargo, al momento de realizarlos, al momento de compaginar pues tanto la exploración física como los signos positivos, al mismo tiempo como los datos clínicos que se vieron muy evidentes en las pruebas de imagen, pues estos diagnósticos se descartaron y pudimos llegar al diagnóstico confirmatorio. Se decide iniciar con un tratamiento no quirúrgico, ya que entra en la categoría de menores de 6 meses, y este consiste en la utilización de un arnés Paulit, como se observa en la imagen de este lado, y se debe poner las caderas en 100 grados en flexión y una leve abducción. Este arnés se debe utilizar las 24 horas. Este se debe de realizar solo por personal calificarlo y ponerlo por un médico especialista. Debe haber una aplicación correcta y una vigilancia no mayor a 6 semanas. Sin embargo, debido a cuando ya terminaron estas 6 semanas, se tuvo que realizar el seguimiento y la observación mediante estudios de imagen para ver el avance de la bebé. Se tuvieron resultados desalentadores que nos tuvieron muy preocupados, y se tuvo que llegar a la opción de tomar sobre todo la decisión de llegar a un tratamiento quirúrgico, porque los resultados que se tenían en un inicio o que se tenía el objetivo no se pudo lograr. Pasando al tratamiento quirúrgico, se decidió realizar una reducción cerrada en una osteotomía pélvica, y que se
Posteriormente a esto se decidió utilizar el yeso pélvico-pédico. Este yeso se cambiaba cada 6 semanas y se tuvo un control durante 3 meses. Aquí en la imagen se observa cuál es el tipo de yeso que se utilizó. Una vez que se terminaron estos 3 meses, se realiza otra vez una prueba mediante imágenes y se pudo observar que existió una buena reducción. Esto pues trajo buenas noticias tanto para la paciente como para la mamá. Y después se decidió colocar una férula en abducción durante 6 meses más. Terminando este tiempo, se realiza una cita para un nuevo control y ver cuál es la evolución que tuvo la paciente. Afortunadamente, el pronóstico para la paciente fue muy bueno, tanto para la vida como la función, y pues tiene un pronóstico muy favorable a largo plazo. En cuanto al resumen de la patología, sabemos que la displasia del desarrollo de cadera es la anomalía musculoesquelética más frecuente en menores de 2 años de edad, además de que está relacionada con el riesgo de desarrollar coxartrosis en un futuro. Sabemos que la displasia es un conjunto de anormalidades anatómicas de la cadera que no son solo congénitas, sino también adquiridas, y que esto hay una afectación muy marcada a nivel de la articulación coxofemoral, a nivel del borde anormal del acetábulo, que esto genera la displasia o que esto es la displasia, y esto da como resultado una mala posición de la cabeza femoral, causando una subluxación o una luxación completa. También se le denominan luxaciones teratológicas aquellas que aparecen desde el nacimiento. Por lo tanto, una displasia es una anomalía en el desarrollo de un tejido, de un órgano o una parte anatómica. Sabemos que en la displasia va a haber una influencia de múltiples factores de riesgo, que en uno de ellos tenemos el genético, como podemos ver en este caso que de la bebé, en donde hay una alta incidencia de factores genéticos, en donde, por ejemplo, si nada más un hijo está afectado, el riesgo de incidencia solo es del 1%. Sin embargo, cuando un hijo y un padre están afectados, el riesgo de incidencia aumenta hasta un 37%, y así sucesivamente. También va a haber factores hormonales en donde los estrógenos y la progesterona de manera normal pasan a través de la circulación transplacentaria. De manera normal, el bebé a nivel hepático estas hormonas las inactiva. Sin embargo, cuando hay una normalidad no se lleva a cabo este proceso, y además se suma la formación de relaxina, que es la hormona causante de la laxitud. Sumando a esto, se llevan a cabo también los factores mecánicos que permiten que también se lleve a cabo esta displasia, debido a la presentación podálica que se lleva a cabo por un cambio en la posición del bebé a partir del segundo trimestre, aquí como se observa en la imagen, en donde uno de los piecitos queda arriba y otro se mete o está a nivel del conducto del parto. Entonces esto, al momento de llevar a cabo la cesárea o el parto normal, se lesiona y se genera la displasia. Y también factores ambientales que influyen es la manera en cómo se arropa el bebé. Por lo tanto, la presentación podálica se va a encontrar muy evidente en los niños en un 30 al 50% de los casos. En un 60% de los casos, el miembro que está afectado es el izquierdo. Sin embargo, en un 40% también puede estar afectado el derecho o puede ser bilateral. Por lo tanto, los factores de riesgo que influyen para el desarrollo de la displasia son los antecedentes familiares de displasia, la presentación pélvica y el sexo femenino. Conforme van aumentando estos factores de riesgo, también se va aumentando el riesgo de presentar
la displasia de cadera y que sobre todo tenga resultados desfavorables para el paciente. Cuando es en bajo riesgo son varones de presentación cefálica con antecedentes familiares positivos. Sin embargo, en un riesgo alto son niñas con antecedentes familiares positivos y que tengan una presentación pélvica. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el éxito en el tratamiento está basado en un diagnóstico y sobre todo un manejo terapéutico temprano. Esto va a depender muchísimo de la edad del paciente. Cuando se lleva a cabo un diagnóstico a una edad más tardía, el pronóstico para el paciente va a ser mucho peor. Por lo tanto, la calidad de vida disminuye y también hay una afectación a nivel emocional tanto para el niño como para la madre o los familiares.